Bueno, bueno, entonces vamos a hacer una oración, oremos, amado Padre, Sí. pedimos, ahora que vamos a empezar a tener este estudio profético, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Amén. que prepare nuestras mentes y toque mis labios con un carbón encendido y prepare la Amén. mente de Leandra. En el Así nombre de sea, Dios. Jesús, amén. 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 Vale, este era, por aquí cerca está, Sí, porque hombre, después de este, ¿no? Porque este fue el último que hicimos. ese, no es que yo después hice otro que te quise explicar. Por eso, que yo digo que tiene que estar cerca, Tiene María. que estar cerca, sí. Era de Daniel 11, porque está debajo. O no sé si lo tengo, a ver, voy a ver si de pronto yo no lo descargué aquí en este, voy a ver. Sí. El aprendizaje, el ascenso y Pinger notas. Visión del tiempo señalado. Puede ser que tal vez lo tenga en imágenes. Mira, a ver. Mm. Si estuviera más grandecito te ayudara, pero está muy pequeño para mis ojos. Sí, sí, traducción de videos. Ay, Dios mío. María, pero tú llegaste a mandármelo, ¿no? Sí, yo te lo mandé, ¿por qué no mira? Exactamente, a eso me iba a referir, ¿vale? Porque si te lo mandé, estamos salvados, porque ahorita Sí, no me déjame. estoy acordando Sí, dónde lo puse. no lo siento, María. Mira, te tengo aquí. Oh, por favor, ahora lo quito. Te tengo aquí que los mensajes se me borran. ¿Sí? Sí, lo voy a quitar, ¿eh? Claro, lo tengo a 7 días. Si me había dado cuenta antes de eso, lo había desactivado. Pero sería que yo lo mandé. Sí, tú me lo mandaste. Búscalo porque tú me lo mandaste, María. Búscalo en mi, si no se te borra, porque solamente tengo lo de hoy y lo del jueves, 11 de marzo. Mira, me mandaste algo que dice así, que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes, habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendían y se habían ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Eso es lo Vi que que yo tengo, eso es lo que yo tengo, porque es que a mí también se me borran tus mensajes. tiene que quitarlo, como hago, como hice, acabé de hacerlo, ¿no? Ajá, lo voy Eh, a hacer, sí, pero lo voy a Quité lo hacer. de 7 días y lo puse que no se me borre nunca, a menos que yo no lo quiera borrar. Que los sacerdotes que conducían, pero era esto, ¿no, María? No, yo no sé si yo te mandé esa cosa de Esto PowerPoint. fue lo que tú me mandaste, sí, María. Te lo voy a reenviar, ¿vale? Y tú le echas No, ese un... mensajito yo lo tengo, el Vale, que tú dijiste ahí yo lo tengo. vale. Pues el último que tengo de ti, porque lo tengo desde el jueves, pero no, como no, en verdad no Ese tiene fue la el que te fecha. hice ese día, pero es Mm. que, ese fue el que te hice ese día, pero Sí, este fue, porque era miércoles 11 de marzo, ¿no? Y esto tú me lo mandaste al otro día jueves, ¿no? Vale. Mm, bueno, ya me quedo entonces contigo aquí en pantalla.
no se le da la gana de dormir. cualquiera partiré con Jesús. La visión y el tiempo señalado. Voy a ver si PowerPoint lo hubiera guardado. Mira, a ver. Y si no, vamos a hacerlo aquí, porque yo ahorita no lo voy a poder encontrar Ya, claro, y vamos a perder y mucho vamos tiempo. a perder más tiempo. Entonces vamos a Resulta hacerlo ser. aquí. ¿Ves? ¿Ya llegaste al conflicto de los siglos? Sí, yo estoy en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, en la página 20, 20, luz a través sí, de las tinieblas, sí. vamos a ir allá donde habla de la profecía más larga. ¿Recuerdas? Ajá. Yo voy a buscarlo aquí rapidito. Conflicto de los siglos, capítulo 20. Está casi al final Sí. del capítulo. A ver, ya me Ujú. pasé. Súper perspectiva. Está en la página 350 para que no lo olvides. 350. Y está Bueno, en el párrafo 2. Página 50, párrafo 2. vale. Página 350, párrafo 2. Vale, vale. ¿Qué tengo que subir? Bueno, pero recuérdate que también terminé leyéndolo. ¿De aquí? ¿Lo quieres Sí, leer de aquí? ¿no Vale. te acuerdas que terminé leyéndolo de ¿Y lo tú? alcanzas a mirar desde ahí? Sí, sí, Aquí dice. recuérdate que mis gafas son para leer. Vale, dice, lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Ujú. Está hablando del tiempo de los discípulos cuando vino Cristo por primera vez, y cuando vino Cristo por primera vez se estaba terminando la profecía de las 70 semanas o 490 años. ¿Ok? Ajá, sí, ¿Ok? sí, sí. Cuando vino Cristo por primera vez, que él dijo, arrepentidos y convertidos porque el tiempo se ha cumplido, la profecía que se estaba terminando, era la profecía de de las 70 70 semanas semanas, o sí. 490 años, aplicando el principio día por año. Día por año, sí. Vale. Entonces dice, lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. ¿Quién fue Ujú. el que proclamó el mensaje de su segundo advenimiento? Del segundo advenimiento de Jesús, ¿quién lo proclamó? Sí. Pues, pues no sé, los profetas, ¿Quién? los profetas. Guillermo Miller. Ah, pero bueno, Guillermo Miller no sería profeta. El que lo que estaba era profetizando el segundo advenimiento de Sí, pero Jesús. tenemos que acordarnos, hermana Vale, Leila, de la pero lo voy a historia. poner, lo voy a escribir, ¿vale? Guillermo Para que Miller es no. el que es la historia del adventismo, porque con Guillermo Miller fue que se terminó la profecía, que llegó el tiempo del fin en el año de 1798. Ujú. Y es que, por ejemplo, ahorita la lección está hablando de profecía, pero eso hay que profundizar porque ellos hablan así como para decir, sí, somos la Sí, iglesia que enseñamos por profecía, encimita. y lo hacen superficialmente, pero nosotros no entendemos nuestra historia y el que no sabe su historia está condenado a repetirla.
Sí. Vale. Entonces fue el movimiento milerita, fueron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo, o sea, los discípulos estaban predicando, se cumplieron los 490 años, Ujú. aclarándolo, ¿no? Sí. Y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Ujú. Así que Miller estaba y los asociados del movimiento millerita estaban proclamando que el periodo profético más largo y último de que hablaba la Biblia estaba a punto de De terminar. terminar. Y vamos a ponerle bien cuidado para tener buena comprensión lectora, ¿ok? Ujú. Vale. Ahí cuando dice estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y Es último largo. de que habla la Biblia, tiene una Sí. coma. Así que hacemos ahí Sí. una pausa. Que el juicio era inminente. O sea, estaba predicando el mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria Dale porque el gloria porque la mensaje hora de de su su juicio juicio ha ha llegado. llegado. Entonces, Vale. que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. O sea, estaba Ujú. predicando que Jesús iba a venir con gran poder y gran gloria. Ujú. Ahora dice, tiene un punto Ujú. seguido y dice, la predicación de los discípulos en cuanto al El tiempo. tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Ajá. 70 semanas o 490 años, Sí. ¿correcto? Sí. Y tiene otro punto. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores, que ellos empezaron su mensaje en 1798, el Ujú. mensaje, o ahí empezó el tiempo del fin y Miller fue levantado como en el año 1818 y en el año 1833 empezó a predicar ese mensaje. El Ujú. mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días. Sí. De Daniel Está 8:14. hablando, mira, esta lectura está hablando de tres temas diferentes. Primero Sí. dice, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, coma. Cuando hay una Ujú. coma es porque le dicen María, Juan, María, coma, Juan, coma, Sí. Mariela, coma, Leandra, coma, Luisa, coma, o sea, varias cosas diferentes. Entonces, cuando Sí. dice que está a punto de terminar el periodo profético más largo y último que habla la Biblia, coma, y viene otra cosa, que el juicio Ujú. era inminente y que el reino del eterno iba a ser establecido, punto seguido. Cuando es Sí. punto seguido es que va a hablar de otra cosa. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba a las 70 semanas del capítulo de Daniel. Ese periodo de tiempo de 70 semanas o 490 años, punto y seguido otra vez, y va a hablar de Ujú. otra cosa. Ahora va a hablar el mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días, de los cuales las 70 semanas formaban parte. Punto. Ujú. Ahora dice, en cada caso, como está hablando de los discípulos y Ujú. del movimiento milerita, entonces está hablando del caso de los discípulos y del caso del movimiento milerita, ¿cierto? Lo Sí. que sucedió en el caso de los discípulos y lo que sucedía en el caso del movimiento milerita, ¿correcto, hermana Leandra? Correcto. Sí, Dice, sí. en cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una Sí. parte diferente del mismo gran periodo profético. O sea, Ok. que en el caso de los discípulos, su predicación se fundaba en el primer periodo que está, el periodo y último de que habla la Biblia, que dice, en esa primera mención de un periodo profético que dice, Ujú. así también Miller y sus asociados
proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Y está hablando de Ujú. un periodo profético Sí. diferente a las 70 semanas y diferente a los 2300 días. ¿Correcto? Dame un segundo para decirle a mi hermana que estoy ocupada. Ya está. ¿Ya? Sí, Vale. sí, sí. Nada, más era En- para decirle que estaba estudiando. Entonces vuelvo ahí. Entonces dice, mire, vuelvo otra vez. Sí, Así sí. también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último que habla la Biblia, coma. O Ujú, sea que después de esa coma va a hablar de otra cosa. Que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. Entonces él está hablando de un periodo profético último y largo, más largo del que habla la Biblia. Y luego dice que predica, entre otras cosas, predica que el juicio iba a ser establecido ujú. Y que era inminente, ¿no? y que el reino eterno iba a ser establecido, que el juicio era inminente y el reino Y que eterno iba a ser establecido. sí. Y punto, y aparte, y va a hablar ahora Ujú. Y otra cosa. de otra cosa, dice, punto y aparte, no, punto y seguido, dice, Punto y la seguido. predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. O sea, Ujú. la predicación de los discípulos no se basaba en el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia, solamente se basaba en las 70 semanas, que son 490 años, que estaban a punto de terminarse cuando vino Jesús por primera vez. Esa era la Sí, predicación de los discípulos. sí. Dice, el mensaje proclamado por Miller, ahora lo que predicaba Miller y sus colaboradores, anunciaba la conclusión de los 2300 días. O sea que lo que predicaba Miller era otro periodo de dos mil Ujú. trescientos días. Entonces está hablando de tres periodos. Está hablando del periodo profético más largo y último que habla la Biblia. Sí. Está hablando de las 70 semanas que predicaban los discípulos Ujú. y está hablando de los 2300 días. Ok. ¿Correcto? Sí, sí, Son sí, dos lo mil entiendo. trescientos años. Sí. Y entonces dice, y la conclusión de los 2300 días, de los cuales las 70 semanas forman parte, o sea que de esos 2300 años, los 490 años eran una parte de esos 2300 años, ¿correcto? Oh, correcto. Y luego dice, en cada caso, la predicación se fundaba, en cada caso, en el caso de los discípulos, su predicación se fundaba y en el caso de los mileritas, su predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. O sea que los 490 años y los 2300 años eran una parte del periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Ujú. Porque no puede ser que la predicación de Miller fue los 2300 años, fueran una parte de los 2300 años. Porque usted No, no puede coger una torta y comerse toda la torta y decir, me comí una parte de la torta cuando se comió toda la torta. ya, ya entiendo, sí. Ahora sí te lo hice entender. Sí, sí, Entonces, sí. cuando dice en cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Pues si Ujú, Miller predicó los 2300 años, no predicó una parte, él predicó todos los 2300 años. Entonces, no quiere decir que los 2300 años sea el periodo más largo, porque dice en cada caso la predicación se sí. fundaba en una parte del periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Ujú, Los discípulos predicaron todos los 490 años. Miller predicó los 2300 años. ujú, Así que esa predicación de cada uno de ellos, los 490 años eran una parte del periodo profético más largo y último que habla la Biblia, pero los ok, 2300 años también eran una parte del periodo profético más largo y último que habla la Biblia. ujú, Total, ahí se están discerniendo tres periodos proféticos, sí, ¿correcto? sí.
Entonces vamos a delinear eso para que lo entiendas mejor, que eso Ajá. era lo que yo quise hacer. Ujú. Entonces voy aquí, tomo esta lineecita y luego vengo y la hago aquí. Mira, voy a hacerla aquí. La voy a hacer larga porque voy a delinear acá el periodo profético más largo y último que habla la Biblia. Voy a delinear las 70 semanas o 490 años y voy a delinear los 2300 años, cuándo inician y cuándo se acaban, ¿cierto? Ok, sí, Entonces vamos a decir, y te recuerdas que yo te hablé de los 2520 años, ¿cierto? sí, 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 La, la profecía que el adventismo no acepta. no acepta, sí, Entonces voy a hacerla aquí un poquito más arriba, voy a hacerla aquí más arriba, así, vamos a hacer esta aquí así. Bueno, yo creo que así. Y ahora vamos a hacer acá, y acá vamos a poner la fecha de cuándo empezó el periodo profético más largo y último que habla la Biblia. Eso está en Isaías 7, empieza con una profecía ya. Y está en Primera de Reyes. Yo, en la otra que yo delineé, te lo mostré. sí, Así que sí. ahora, pues no, como la vez pasada hablamos de la fecha y todo eso, esta vez de las citas de la Biblia, esta vez sobre esto Sí, solamente sí, voy yo a, la tengo apuntada por aquí. y usted las tiene apuntadas, pues esta vez no lo voy a hablar, sino solamente lo quiero delinear para que usted lo mire gráficamente y lo entienda mejor, ¿vale? Sí, Entonces, bueno, esta profecía, recuerda que el reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, sí. Judá e Israel, Ujú. y los dos apostataron, así que a juntos les tocó enfrentar Sí, el, 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 el pago de haberse alejado del Señor, sí, las haber maldiciones, dejado, las maldiciones de Levítico 26, si con estas cosas no me oyes, te volveré a castigar 7 veces más. Y recuerda que exactamente, dijimos que 7 veces, son, por ejemplo, contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años. sí, Y luego dice, contarás 7 veces 7 años que te vienen a hacer 49 años y al año sí, 50 el jubileo, pero en los 49 años estaba el principio día por año donde también tenemos el reposo sabático de la tierra, ¿vale? sí. Tenemos el reposo sabático de la tierra. Mm, La línea no me queda derecha. A ver. Tenemos el reposo sabático de la tierra también allí. sí, Y que era tenía que que la tierra reposar, trabajaba 6 años y y descansaba uno. reposar un año. Pero haciendo 7 semanas de años, pues la tierra tenía que Sí, trabajar 42 años y, claro, y descansar 7, porque 7 semanas de años son 49 años. Entonces, en sí, ese ciclo de 49 años, la tierra trabajaba, multiplicando 6 por 7, 6 por 7, 42, trabajaba 42 años y descansando cada 7 años, un año, descansaba 7 años. Y recuerde que la Biblia tiene, el año bíblico es de 360 días. Cuando usted multiplica 360 por 7, ¿te daba cuánto? 2500, sí, 2520, que es la profecía que el adventismo ha rechazado, pero que estaba en las tablas de los pioneros, ¿correcto? sí,
Entonces, yo aquí te voy a demostrar aquí cuál es la profecía más larga. Eso es lo que yo voy a hacer porque hay muchas cosas que yo te puedo demostrar acá. Y si Sí. hacemos el repaso de la lección, solamente no voy a leer tanto lo que ellos dicen ahí. Más que todo, lo que voy a leer es los comentarios de Ellen White, Exacto. que en la lección están los comentarios de Ellen White, ¿cierto? Yo no sé si usted la tenga descargada en el celular, pero en el celular sale Lo tengo descargado, sí. perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a leer esos comentarios, porque esos comentarios me van a apoyar todo lo que yo te estoy enseñando, pero que allá en la iglesia lo enseñan así por encimita, livianamente. Ujú. Pero Sí. pues nosotros no vamos a estudiar así, porque para estudiar así no perdemos tiempo, nos quedamos Porque eso yendo es ya. por arribita ahí. Exactamente, nosotros vamos a hacerlo, a estudiarlo profundo, porque como si vamos a cavar profundo, como buscando tesoros escondidos, porque así es que Dios quiere, ¿no? Ujú. Entonces aquí le vamos a colocar a esto. Dios dice que la verdad se busca como un tesoro escondido. Y los tesoros escondidos, para encontrarlos, hay que cavar mucho, ¿cierto? Para encontrar la Dame un cuaca. segundito, María, que me llaman. Aquí estoy, ¿eh? Ok, Buenos días, cariño. estoy haciendo la línea lo más rápido que puedo. No Vale, soy, tranquila, María. no soy tan rápida, pero Que esto no es de rapidez, sino de comprensión, que es lo que yo necesito. es lo que necesitas, sí, Claro. porque, Yo prefiero que sea menos y entender lo que sea mucho y no captar. vale. Entonces tenemos aquí. Entonces la profecía se cumplió. El reino de Israel se dividió en dos reinos y el primero en apostatar fue el reino de el norte. Ujú. Así que ese reino del norte fue a la dispersión en el año 723. Ajá. Se fue a la dispersión y se fue a la dispersión. A ver, a ver, a ver. Se fue a la dispersión. ¿A dónde? Se fue a la dispersión a Siria, ¿correcto? Sí. Se fue la dispersión a Siria, así que se fue la dispersión a Siria en el año de 723 antes de Cristo. Ahí lo tengo, ¿sí? Sí. O sea que del año 723 al año de 1798, usted tiene 2300 años, que es la Ok. profecía que está Sí. en Levíticos 26:18, ¿correcto? Ok. La profecía de los 2520 años. Desde el 723, desde el 723 a 1798 tiene 2520 años. Eso para el reino de Israel, acá arriba para Israel. Las 10 tribus del norte, le voy a colocar Israel para que no lo olvides.
para que quede aquí grabado. Israel, vamos a quitarle esta I minúscula y ponérsela con mayúscula, Israel. Las 10 tribus del norte. Desde el 723 tienes dos mil quinientos Hasta, veinte años para las 10 ok, tribus del norte. ok, Pero las 10 tribus del sur, o sea, de Judá, también apostataron. Y como ellas apostataron, pues también les cayó que serían castigados 7 veces más o 2520 años, ¿correcto? sí. Entonces quiere decir que ellas, cuando Jonatán fue cautivo por el rey Nabucodonosor, él fue cautivo por el rey Nabucodonosor en el año 677, ¿correcto? Ujú, En el año 677. Así que del año 677 hasta el año de 1844 ujú, pasaron 2520 años para, o sea, empezó los 2520 cuando el reino de Judá cuando este, ese era Manasés. Manasés fue cautivo. ¿Esto qué pasa? No me deja manejarlo. ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, fue cautivo a Babilonia. sí. Él después se arrepintió y volvió, pero de ahí comenzó el proceso del cumplimiento de la profecía para ellos. Ay, no, no puedo hacer esta línea, Dios mío, pues entonces no la voy a hacer de esta manera. Estas líneas me cuestan a mí, me dificultan, no las he aprendido a hacer bien, pero voy a hacer esta. Voy a hacer una, bueno, primero voy a poner esta acá, porque este se me corrió en este problema acá. Y voy a hacer esta línea, así que de aquí a acá voy a hacer una línea así. Aquí y aquí le voy a poner 2520. Ahí y aquí hago otra línea, pero la voy a comenzar desde aquí. La traigo hasta aquí. Ajá, ¿lo ves ahí? Entonces, desde el 677 Ujú, hasta 1700,
No, creo que lo hice mal. Bueno, pero no importa. Vamos a correr esto más arriba. Voy a correrlo para acá. Voy a subir esta línea acá. La voy a alargar hasta acá. Y esta parte acá la voy a subir un poco. Acá. Y esta también la voy a poner acá ahorita. Acá. Y esta acá. Voy a bajar un poquito. Mm, Esta línea acá. Ok, mira, para las 10 tribus del norte, empezó en 723 la profecía de los 2520 y terminaron en 1798, 98. ¿correcto? Sí. Voy a subirlo acá para que se entienda un poco más. Aquí que quede acá. Y esta línea también la voy a correr un poquito para acá. Y además la subo un poquito que me de acá. Entonces, 723 a 1798 se cumplió los 2520 para Israel. Pero del 677 antes de Cristo a 1844 se cumplieron los 2520 para, para, para Judá, ¿correcto? Ujú, Ok. Entonces, ahí tenemos delineada la profecía, los 2520. ujú. Después, usted sabe que dice allá, vamos a ir al deseado de todas las gentes en la página 199. Ahí lo dice, también lo dice en el conflicto de los siglos, pero el que más recuerdo ahorita es en el deseado de todas las gentes. Y el deseado de todas las gentes en la página 199. Capítulo, Es el capítulo 23. el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, pero en la página 199. Y eso dice, está en acá donde dice la Los nota rabinos. predominante de la predicación de Cristo está en el párrafo 4, pero usted lo puede Vale. leer entonces de acá de la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Aquí está, ¿sí lo ve aquí? El que está ahí como con sombreadito, ¿cierto? Sí, dice, espérate. La nota dominante de la Eso, la nota predicación. predominante de la predicación de Cristo era el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y Ujú, creed al Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 ujú, semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 69 semanas, Nueve. es decir, Ujú, ujú, 483 años. ujú. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Entonces vamos a ir allá. Ujú. Entonces las 70 semanas empezaron en el año 457 Sí. antes de Cristo. ¿Lo dice el Ujú. espíritu de profecía? ¿Sí lo dice Leandra o Sí. no? Sí, sí, cariño, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Entonces, porque es que yo lo recalco precisamente porque lo tengo que recalcar, porque yo quiero que todo lo que tú veas que hacemos aquí, no Sí. es porque yo lo quiera decir o es la interpretación que yo le quiera dar, sino que está tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Ujú. Hoy tengo mi pulso más inestable que el otro día. Entonces, aquí en este punto donde yo puse esta línea, vamos a poner el año Cuatrocientos 457, setenta y siete. porque así lo dice el Sí, Espíritu Santo, sí, ¿correcto? La pluma inspirada. sí. Y del 457 dice que iban a pasar, voy a hacer unas lineecitas más chiquitas, porque dice que iban a pasar primero, iban a pasar 7 semanas. Señor, endereza mi pulso, por favor, porque yo no lo puedo, estoy pudiendo hacer derecho hoy. Así lo quiero. Entonces aquí pasaban 7 semanas. Siete Ujú, semanas de años vienen a ser 49 años. O ujú, 7 veces 7 años. ¿Sí ve cómo todo, ujú. todo es una armonía? Porque eso lo hizo el Señor que en hebreo tiene un término que eso lo hizo Palmoni. Y Palmoni, si usted va a la concordancia Strong, ¿qué quiere decir? Dice que es el maravilloso numerador. Ok. Entonces, de aquí a aquí pasaron 7 semanas o 49 años. Y vamos a colocarlo aquí. 7 semanas. Vamos a ver. 7 semanas. Que me quepa, por favor, que me quepas. 7 semanas. Y 7 semanas vienen a ser Cuarenta y cuarenta y nueve años. nueve años, ¿cierto? Sí, Poniendo el principio día por año. sí. No, estoy colocando mal. Esto no es aquí. No coloqué mal. Esto tiene que ser aquí. Esto es en esta parte de acá. Del 457. Yo pensé que lo había puesto mal yo porque lo había puesto después del 457. Yo lo había hecho bien. Tú lo hiciste bien, yo te lo hice hacer mal. Discúlpame. No, no, tranquila, Mari. 7 semanas, ahora sí. Aquí lo tienes, mire. Sí. Entonces, eso pasaron desde el 457. ¿Cómo dice allá? Pasarán 7 semanas. Vamos a leerlo como lo dice en Daniel 9, dice. Dice, las 70 semanas o 400. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén
Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas en las que estamos haciendo ahí, desde el 457 que salió la orden para restaurar Jerusalén, pasaron Ujú, 7 semanas y 49 años. Y entonces, como la orden para restaurar a Jerusalén fue dada en el 457 antes de Cristo, ujú. los años antes de Cristo no sumaban, sino restaban. Sí, Entonces, réstale a 457, 49 años. ¿Cuántos años te da para ver a qué año te lleva? dale. Vale. Al pasar esos 49 años, ¿a qué año te lleva? Sí, al 457 le reto qué? 49. 57 menos 49 me lleva al 408. Al 408, muy bien, te lleva al 408. Es lo que estoy tratando de colocar aquí. Es lo que estoy tratando de colocar aquí. El 408. Todo eso es antes de Cristo, ¿cierto? Sí. 7 semanas, que son 49 años, te lleva al 408. Pero ¿qué Ujú. sigue diciendo allá? Allá sigue diciendo, sepas y entiendas, se- salida a Para restaurar. Jerusalén. Habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que Ujú, después del 408 tenían que pasar 62 semanas. Pero ujú. ya sabemos que las 62 semanas, ¿cuántos años son? ¿Cuántos son? 2300 son, Mari. Multiplica 62 semanas Espera, por 62 360. No, por por 360, sesenta y sí, ¿no? dos semanas. Espera, pues 62 semanas por 7. A ver cuánto te da. Espera. No, espera. No, no, 62. Sí, Por por 7, 7, por 7. Por cuatrocientos 7. treinta y cuatro. Ajá, ¿cuánto te dio? 434. 434. Y con el principio de día por año, entonces, ¿cuánto es eso? 434 años. 434 años. O sea que esas 62 semanas vienen a ser 434 años. Entonces vamos a colocar aquí 62 semanas o 434 años, así como colocamos antes de. Chao, Paolita, que te vaya bien. Ay, yo le daría chao a Guayara a las matas. Pero gracias. Chao. Entonces tenemos aquí que tengo que colocar aquí esto. Esto lo tengo que colocar aquí, que son 62 semanas. Ujú. sesenta y Es dos igual a semanas. 434 años. 62 semanas. Vamos a subir este cuadrito un poquito acá. Y 62 semanas te hacen un total de 432, 34. 434 años. Déjeme Ujú. colocarlo acá porque Ashley, en el microondas hay ¿ya lo pan ves? con. Eso te Sí, sí lo llevaría, tengo. esos 400, del 408, 434 años, bajan todos hasta el año cero y después del año cero empiezan a sumar uno, 2, 3, 4, 5, 6 y te llevan hasta el año 27 cuando Cristo fue bautizado. Ajá. Jesucristo fue bautizado porque Jesucristo nació en el año, más o menos en el año 4 antes de Cristo. Ok. Y cuando se bautizó, que tenía 30 años, era el año 27 de Cristo.
Entonces él se bautizó en el año 27. Entonces las 434 semanas te llevan hasta el año 27 de Cristo. Esas delineaciones las encuentras también en el conflicto de los siglos y en el conflicto de los siglos más que todo. Ahí fue que se bautizó Cristo. Ese es el Sí, bautismo de Cristo. Le voy a colocar una B para que sepas que es bautismo de Cristo, ¿correcto? ajá, Le coloco ahí una B. Bautismo. Lo subo. Entonces ahí se bautizó Cristo. ajá, Entonces, luego viene, vamos a volver allá al deseado de toda la gente donde dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ajá, Entonces, tienes 7 semanas más 62 semanas, te dan 69 semanas. Es ajá. decir, 483 años, porque suma 434 más 49 años, ¿cuánto te da? 434 más los 49 años o las 7 semanas, ¿cuánto te da? Un momento. 434 Más 49. más 49. Te da Eh, 483. 483. ¿Cuántas semanas faltaban para los 490? ¿Cuántas semanas de años? Para 490. Sí. Bueno, pues me faltaban 7. 7, una sola semana. Faltaban 7 años o una semana. Entonces, 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457. Para que vayas leyendo ahí en la pantalla que ahí lo dice. Aquí Sí, donde sí, yo tengo el cursor, en el año 457. Aquí casi ya, como unas 5 o 6 líneas para terminar esa parte. ¿Correcto? ¿Lo encuentras? sí. ¿Lo alcanza a mirar? 457 acá en la pantalla. No, espérate. No. Lo voy a bajar un poquito, ¿vale? Que Sí, quizá vale. cuatrocientos Entonces, cincuenta y siete ¿lo ves? no sé, es que me le falta una parte. Es que no veo dónde tú Claro, no estás lo ves, señalando. no lo ves, pues no puedo hacer nada porque, o sea, Espérate, vuelve y lee qué tú habías leído, porque yo con eso lo encuentro. A mitad de la semana harás cesar el sacrificio. Eso. no, estábamos leyendo allá, vamos a volverlo a leer desde donde empezó, ¿vale? Vale. La nota predominante de la predicación de Cristo Ok. era el tiempo es cumplido y el reino Ujú, de Dios está cerca, arrepentidos y creer en el Evangelio. Así ujú, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él ujú, declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, ujú, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para ujú, acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ok. Ungir era el bautizo. En la Sí, sí. profecía, un día representa un año, las 70 Ujú. semanas o 490 días representaban 490 años. ¿Está leyendo ahí? Sí, sí, estoy leyendo. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas que desde el día Que de la salida de la salida de la de la palabra palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, Ujú. ¿correcto? Y Sí, 62 semanas. ¿Todo eso lo están leyendo? sí, sí. 69 semanas, es decir, 483. 483 años, ¿correcto? Ujú. Sí. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Ujú. Longímano, ¿está Ajá. leyendo ahí? Sí, sí, sí.
entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo, Ajá, ¿correcto? sí, Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año. 27 de Cristo. Sí, Yo te lo puse allá, ¿cierto? sí, sí. 27 de Jesucristo. Ujú, Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año sí, 27 de nuestra era, Jesús, sí. en ocasión de su Fue bautismo, bautizado. recibió la Sí, unción del Espíritu Santo sí. y poco Empezó su después ministerio. empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el Mensaje. tiempo es cumplido. Eso es lo que dice Sí. ya Marcos, capítulo 1, verso 15. Ujú, Y sigue, ahora pasa a la otra parte, ¿cierto? sí, Había declarado el ángel, ¿está leyendo? sí. En otra Sí, semana, mami, o sea, los últimos 7 años que faltan, te en otra faltaba, sí. semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos por 7 años. Después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la Ujú, mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue sacrificio. ofrecido en el Calvario. Entonces vamos Ujú, a delinear eso acá, los últimos 7 años. Aquí vale. llegan 434, 434 años, De Cristo, sí. pero hace falta entonces, voy a correr este para acá, voy a correr este acá. Mm, Y voy a poner este de acá, a ver si me quedo como fácil de correr acá. 434 años hasta el año 27. Así que este lo voy a poner acá en el año 27. Ujú, Este lo voy a bajar acá. Este también lo voy a bajar. Ahí. Entonces, este es el año 27 y faltaba una semana más. ajá. Entonces, una semana, pero a la mitad de la semana, ¿y cuánto es la mitad de 7? Oh, 3 años y medio. 3 años y medio. Eso es 3 años y medio. Así que 3 años y medio, vamos a colocar este acá también. 3 años y medio. En toda la mitad de de este espacio que representan 7 años, vamos a colocar esta lineecita porque estos se llaman hitos, pero no lo quiero Ujú. colocar así. Se ve. No. En toda la mitad vamos a colocar este acá porque este acá representa, ¿qué representa acá? El año 31. ¿Y qué fue lo que sucedió en el año 31? Dice, a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Crucificaron a Jesús. Lo crucificaron, esa es la cruz, en toda la mitad de la semana. Eso es lo que dice allá el deseado, ¿cierto? Sí. Entonces aquí, el año 31
es la crucifixión de Jesús. ¿Será que lo recuerda? Sí. Ahí lo crucifican. Ujú. Del 27 al 31 fueron 3 años y medio que Y medio. Jesucristo tuvo su ministerio público Ujú. y predicó arrepentimiento y confesión de pecados y que se arrepintieran porque ya se les iba a acabar el tiempo de gracia al pueblo De judío, Israel. Sí. sí, a Israel, Sí, a los judíos. Sí, al sí. pueblo antiguo de Dios. Sí. Después de que lo crucifican, entonces empiezan los discípulos a seguirles predicando los últimos 3 años y medio que les faltan. Sí. Y eso llega hasta cuando apedrearon a Esteban Antipas. Ajá. Ahí se cumplieron los 490 años. ¿Cuándo fue que apedrearon a Esteban Antipas? En el año 34 de Cristo, o sea, después de Sí. Cristo, el año 34. Ahí apedrearon a Sí. Esteban Antipas. Y ahí, del 27 al 34, tienes la última semana donde él confirmará el pacto con muchos. Pero del año 57 al año 34 Ujú. tienes 490 años, Ujú. que son 70 semanas, ¿correcto? Sí. Vamos a hacerlas con esta flechita desde aquí. La vamos a traer como hasta aquí nada más. Y vamos a dejarla ahí. Y vamos a ponerle aquí 490 años o 70 semanas, ¿vale? Sí. A ver cómo me funciona esto. 490. 70 semanas. Vamos a ver. 70 semanas y lo vamos a agrandar aquí. Se me encanta. Por favor, señálame el 34 con algo que me recuerde que fue que cuando apedrearon a Esteban. Ponle una E, ¿no? Por lo menos, para recordar que era Esteban. Ya va. Ya va. Sí. 70 semanas y estas 70 semanas. Voy a abreviar. La semana le voy a poner solo Solo con la S, tú con le la pongas, S, está sí, bien. sí, solo con la S para que me Ya quede yo mejor sé hecho que el es cuadro. semana. Exactamente, ya. Y ahora le voy a hacer la otra linecita. Y le voy a poner esta linecita desde aquí. Entonces, ¿sí entiendes ahí 490 Sí, años, 70 que es semanas? igual 70 semanas, claro, claro. Bueno, y Sí. aquí, apedreamiento de Esteban Antipas. Claro. Vamos a Esa colocarle aquí. profecía termina ahí, Termina cuando ahí los apedrean a 490 Esteban. años, ¿cierto? Ahí. Sí. Y aquí le vamos a colocar este, Vale, ya lo tengo. apedreamiento de Esteban.
¿Cómo le hago ahí? Si quiero, no coja tanto, exacto. Apedreamiento de Esteban. Exacto. Abrevia 34, apedré apedreamiento. Esteban. Ya se sabe. Sí, vale, vale, Ya, ahí se o sabe sea, bien. ahí, pero recuerde que la profecía dice, allá en el conflicto de los siglos dice, que tanto las 490 años, que son estos, como los Sí, 2300, que los 490 años son parte de los 2300 años. ajá. Y los de 1300 años empiezan con los 490 años en la misma fecha que empezó los 490 años, en el Ujú, 457 cuando se dio la orden para restaurar Jerusalén. ujú, Empiezan aquí, este lo voy a hacer en la parte de abajo. Aquí empiezan los 2300 ujú, años, la profecía que predicó Guillermo Miller. ujú, ¿Y cuándo terminan? Terminan el 22 de octubre de 1844, o sea que ujú. terminan aquí. Esto es 22 de octubre de 1844, cuando el gran chasco, ¿lo recuerdas? Sí, sí, sí. Ahí terminan. Entonces, del 457 Ujú, al 22 de octubre de 1844 tenemos 2300 años. ujú. Entonces, a ver, ahora hice dos. Voy a coger este. Lo voy a poner aquí y lo voy a llevar hasta por aquí. Y este lo voy a tomar de aquí y lo voy a llevar hasta por aquí. Y aquí le voy a colocar 2300 años aquí. 2300 años o 2300 días, ¿no? Día por año. Sí, sí. Que empezaron en el 457 Y terminaron en el 1844. Esa y profecía de los terminaron dos el mil 22 de trescientos años. octubre de 1844 cuando hubo el gran chasco, Sí, Mateo, ¿correcto? correcto. Entonces, mire, los 2520 para Judá empezaron en el 677 y terminaron en mil En el mil ochocientos setecientos cuarenta y noventa y cuatro. ocho. Em, bueno, es que esta profecía completa termina toda en el 1844. Pero lo que yo quiero que veas es lo que dice. En Sí, cada caso, tanto en la predicación de los discípulos que fue, la predicación de ellos fue que se iba a cumplir estos 490 años aquí en el año 34, sí. como en la predicación de Miller que predicó Miller. los 2300 años. Ujú, Era una parte del periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que son los 2520. ok, Si los ves dentro, ves que el sí, periodo sí. profético
de 2520 empieza aquí en el 677 Sí, para Judá y termina en 1844. sí. Y la profecía empieza de los 490, empieza dentro de ese periodo y termina en el año Ujú, 34, pero los ujú. 2300 empieza dentro de ese periodo también en el 457 y terminan en el mil ochocientos cuarenta y cuatro. 1844, el 22 Tanto de estos octubre, dos mil vale, trescientos son una parte de los 2500, como estos vale. 490 son una parte de los 2520. O Ok, sea que estos dos en cada caso, en el de los discípulos y en los de Miller, son una parte de los dos de mil la misma quinientos veinte, profecía, porque los claro. 2520 son la profecía más larga y última de que habla la Biblia. Ok, Así como lo dice el conflicto de los vale, siglos. Entonces, vale. está hablando, aunque yo te delineé todas estas cosas aquí, no era necesario, sino que le delineara 457 hasta el 34. Pero yo Sí, te quise porque allá estaba explicado como para que entendieran lo que allá dice, sí, 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 yo te lo para que agradezco, lo María. entendieras, pero lo que yo quiero, lo que más quería enfocarme es que los 490 años son parte de los 2520, como los 2300 años también son parte de estos 2520. ¿Sí lo ves? Vale. Y que, Sí, sí, y sí, lo que veo. esos son los tres periodos que habla el conflicto de los siglos. El periodo profético más largo y último que habla la Biblia son los 2520. Y los 2520. 490 son una parte de esos 2520 y los Ok, 2300 son una parte de esos 2520 que son el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Creo que te vale. quedó bien explicado, ¿cierto? Sí, Quedó sí, bien sí. entendido. Aparte, tengo la gráfica y tengo muchísimo apunte, más de lo que te puedo imaginar. Hiciste la gráfica, ¿cierto? Creo que Sí, quedó claro. la tengo escrita más que, porque la tengo hecha, pero como tú ibas bajando y ¿Te subiendo, has lo podido que hice fue que meter la en el escribí, pero canal? la Porque tengo. te has La podido tengo tal meter. cual tú la ibas diciendo, María. ¿Te has podido meter en el canal? Porque si te has podido meter en el canal, entonces yo subo los videos ahí y ahí Sí. puedes volverlos a ver Esto ahorita mientras esté cocinando, me lo voy a repasar para que se me grabe, María, porque para que está se te bastante bien grabe. explicado. Mm, Ojo, porque el adventismo rechaza esto y ya ya, sabes cuál es el Cordero 2520 según el deseo de toda la gente. Porque el Cordero, el Cordero que era profecía del verdadero Cordero, el Cordero 2520 el año 31 cuando Jesús fue a morir, dice el deseo de todas las gentes, que tembló la tierra, se oscureció y el sacerdote que iba a sacrificar el Cordero de la tarde, porque eran se dos le mil, cayó. 1260 por la mañana y 1260 por la tarde. Ujú, Cuando el cordero levantó, tenía su mano enervada para matar el cordero del se le cayó sacrificio el a las 3 cuchillo. de la tarde, tembló la tierra, se oscureció y en su confusión y en su susto el sacerdote dejó caer el cuchillo y el cordero Ujú, escapó se porque el verdadero fue. cordero ya no necesitaba ese Ya cordero estaba siendo morir, porque el sacrificado, ya no cordero era dos mil quinientos necesario. veinte verdadero estaba muriendo en ese momento en la cruz del Calvario. Entonces Ujú, Jesucristo es el cordero 2520. Rechazar esa profecía es rechazar a Jesús y es rechazar la llave para entender muchas otras profecías que nos traen hasta todo lo que está sucediendo ahorita y que dice la hermana White que tiene que ver con Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que te dije que Mene, Mene son minas, minas babilónicas son 1000 y Mene, Mene son 2000 y un ujú. Tekel es un 20 jeras y una mina son 1000 jeras, 1000 y 1000 son 2000 jeras, más 20 jeras, 2520 y un uparcino es la mitad de una mina, o sea, 500 jeras, o sea, da 2520. O Ujú, sea que eso es la profecía de los 2520, pero que también quiere decir pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Y que sí, primeros escritos dice que cuando se acaba el tiempo de gracia y ya los que ya quedan por fuera, dice que mirarán sus vestiduras y se romperán a llorar porque ven lo escrito y lo que ahí dice es pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. O sea, ujú, quiere decir que fueron a la dispersión simbólica ya no por 2520 días, sino por toda la eternidad. sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque empezaron a rechazar las señales, las profecías.
los Que verdaderos están escritas, que no son inventadas. y que no son inventadas. Y háblele usted y lo verá que te dicen, no, esa profecía, eso no es tiempo, eso es intensidad, eso yo no sé qué, pero no te saben dar una base bíblica, ni decir, mira aquí lo que dice el deseado, mira aquí lo que dice el conflicto, mira aquí lo que dice la Biblia, mira aquí de lo que dice Abacú, mira aquí, no te lo pueden dar, no tienen un escrito, está para sostenerlo, Sí, ¿ok? no, sí. Vale. Esto terminamos y ahora vamos a ir a la lección. A la lesión. Qué bueno. Vamos a ir a la lección, pero la lección sí no la puedo sacar acá, pero ¿cómo? Es porque esta lección es contra Sí. ellos que no quieren predicar profecía y la dicen partes superficiales, pero no la profundizan. Entonces, Si tú quieres, entonces el mira. Señor pone esas armas en nuestros hermanos para gritarles el pecado de ellos a la cara para desenmascararlos, ¿vale? Mira, María, digo, si tú quieres, yo tengo la lesión y te voy diciendo, y entonces lo vamos viendo con el espíritu de profecía, ¿no? ¿No era así Es que que yo quería? también la tengo, Ah, vale, vale, yo también vale. la tengo, pero lo que no la puedo es poner ahí en la pantalla, ¿vale? Bueno, pero yo la tengo en los teléfonos, eso no es problema porque la vamos buscando juntos. Déjame yo, María, Exactamente. dame Busca. 5 segundos porque necesito hacer un pis, ¿vale? Sí, Pero me cojo 5 segundos lo que tú buscas la lesión. ok. Saca la ropa que dale la lavadora. Aquí estoy, María. Espérate, voy a cambiarle algo aquí a esto. Vale, vale. Espérate. Este, guardar como, guardar, cancelar. Espera. Y vamos a mirar qué. ¿Lo tiene? Y vamos a mirar. A ver, Está guardando. ya, iba a guardar, sí, pero Guárdalo, cariño, para que no se pierda, que está muy interesante y además lo quiero ver en un rato cuando esté cocinando. sí, lo quiero guardar, déjame guardarlo, si yo no quiero que se pierda, pero entonces que quiero No, guardarlo bien, porque es que bueno, pues, guardar, guardar, le voy a dar aquí y aquí, aquí, entonces le voy a poner como presentación 2520, así lo voy a poner. ujú, Y lo voy a guardar y lo voy a guardar en documentos. Listo. Entonces vale, ahora lo que yo quería buscar era algo que le quiero completar aquí. Hay una cosa que le quiero completar aquí. Esto lo voy a cerrar y voy a ir aquí a Google. vale. A ver si Google es tan sabio así en las cosas de Dios y me da las 14 reglas de Guillermo Miller. 14 Te lo da, te lo reglas da. de estudio profético de
de William Miller. Te volví a repetir el mismo estudio pasado, pero no importa, No, 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 porque, no. porque no Yo me te digo que interesa yo que lo que quiero, avances, sino que quedes con una comprensión inteligente de las cosas. eso es lo que yo quiero también, María. 14 reglas de Guillermo Miller. Vamos a ver si esto me abre acá, aquí como la experiencia. 14 reglas de estudio de las escrituras. A ver, vamos a buscar reglas de interpretación de la Biblia de Miller. Aquí. Ahí están 14 reglas de Guillermo Miller. Ahora vas a saber Ujú. por qué las pongo y por qué te hablo de ellas. Vale. Porque ellos mismos me dieron la herramienta para hacerlo. Ok. Ellos mismos, porque es que el Señor los usa con ellos mismos. Porque si tú les preguntas por la profecía y por estas cosas, ellos van a decir que no, pero ellos me dieron la herramienta para hacerlo. Así que vamos a estudiar acá la lección y ahí va a hablar, pero ellos lo hacen de una manera muy superficial. Pero con esto tengo yo para ayudar a muchos. Muy bien. Y dice el sábado 29 de marzo del 2025, porque la lección a mí no me abre sino hasta el miércoles. ¿Ah, sí? ¿A ti te abre todos los días hasta el Sí, no, viernes? no, todos los días. Claro, porque yo me bajé de escuela sabática y me... Tú escribes en Play Store. Es que Ahí yo tú ya la pones... tengo descargada, pero a mí me abre apenas hasta el día en que voy. Bueno, no, no, no. ahorita me pasa lo de allá, No, no, pero yo la vamos, tengo entera, abierta, ¿eh? vale. Entonces dice acá, algunos principios de interpretación profética. Lee para el estudio de esta semana, Jeremías 9, 23, 24, Salmo 139, del 1 al 6, Daniel 12, 4, Apocalipsis 22, 10, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Para memorizar, Ujú, lees, si no alábese en esto, Jeremías 9, 24. El que se haya de ujú. alabar en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor, Jeremías 9:24. Como Amén. ocurre en casi todos los demás en las escrituras, los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de las profecías bíblicas, lo que lleva a muchos a pensar que no vale la pena tratar de comprenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, ¿qué validez pueden haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan, pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que los que resuelve. Ujú, No siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes clave. ujú. Así es como Dios quería que fuera. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Esta semana exploraremos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la profecía. Como yo ya lo estuve leyendo, tienen Ujú. errores porque ellos no, porque tienen rechazadas cosas y ellos no o sea, están tratando, pero, pero es como, hay algo que dice, como han rechazado estas cosas, hay una palabra escrita que dice que, que les será quitada la sabiduría, la luz, y que será que cuando le dicen, mira, lee esta profecía, dirán, no, no puedo porque no sé leer.
no puedo porque aunque vean y sepan leer, no entiendo lo que dice, ya, cosas así, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Entonces, ahora eso dice que van a hacer. ¿Por qué ellos dicen que no todos los cristianos se ponen de acuerdo y que tienen diferentes interpretaciones en las profecías de tiempo? Porque cada uno lee y como aquí dice, porque yo leí, es como que usted coge la guitarra y Ujú. entonces va a tocar alguna interpretación musical y usted toca las cuerdas y le da la interpretación musical que usted quiera. Claro. Entonces, los que leen la Biblia, según esto, según este ejemplo, esta ilustración que están dando, están diciendo que pueden leer la Biblia y darle cada uno su propia interpretación y por eso hay muchas interpretaciones falsas de la profecía, ¿correcto? Sí, un ejemplo de eso es, María, que yo he escuchado muchísimos predicadores que erróneamente cuando habla de Daniel 14, ¿no? Ujú. 12:4, dice que la ciencia se aumentará, ¿no? Y entonces Exacto. ellos no se van a la profecía, No se sino van que al ellos conocimiento de dicen que eso, salvación, exacto, se sino a van la tecnología y esas a la cosas. tecnología, Y, ajá, exactamente. y están dándole su propia interpretación. Exactamente, Pero esa para interpretación eso, humana. para solucionar ese problema, vamos a los principios proféticos de Miller, claro, también. Pero también tenemos un escrito, está Claro. en segunda de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. Léelo, por favor, Leandra. Eh, espérate, pero está en la lección, no, o lo tengo que buscar por otro lado. No, no, no está en la Vale, lección, tranquila. no está en la lección Vale, de vale. la Entonces Biblia. ahora me voy a la Biblia. ¿Me dijiste? Segunda de Pedro capítulo 1 del verso 19 al 21. El 19 al 21. Vale. Dice, tenemos bien la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se te Amén. haga raro que yo, además de ponerte citas que no están, que no, que te lean las citas que están en la lección, te ponga otras que no están en la lección, porque ellos no son prácticos en esto. Y Sí, es yo verdad. voy a escoger las citas bíblicas que se aplican ahí, ¿correcto? Sí, Entonces, como ves, esa se aplica, ¿sí o no? se aplica, sí. Porque la interpretación no es privada, la interpretación, las profecías no se interpretan privadamente porque los hombres no escribieron lo que ellos quisieron, sino que ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo Amén. tanto, la interpretación tiene que estar ahí en la misma palabra inspirada de Dios, Amén. o en la Biblia o en Elena White, como estudiamos ahorita Exacto. la delineación. ¿Sí o Mm. no? Sí, 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 cierto. ¿Dónde encontramos la interpretación? No fue que te la di yo, Leandra. Yo solamente te la estoy señalando en dónde están las escrituras, pero eso no es Sí. mío, eso es del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, cuando aceptamos la interpretación del Espíritu Santo, y para eso hay que aceptar una regla de Guillermo Miller, que es el método de estudio profético de prueba de texto. O sea que un Ok. texto que no se entiende tiene que encontrar su interpretación en otro texto Ujú. de la Biblia. Como por Sí, ejemplo, cuando yo te enseñé un texto de prueba, es que, por ejemplo, y dijo Dios sea la luz, y Dios hizo la luz en el primer día, ¿y cuál fue la luz? No fue la luz del sol ni de la luna, porque eso se hizo en el sí. cuarto día. Entonces, ¿cuál fue la luz que hizo Dios en el primer día? Entonces, usted va a El otro conocimiento texto de de la Jesucristo. Biblia que está en 2 Corintios 4, usted dice, porque Dios que te mandó que las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones a través de la faz del conocimiento de nuestros, a través Sí, el del conocimiento de conocimiento de Dios en la Jesucristo. faz de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Entonces, sí, este texto nos está interpretando
¿Cuál fue la luz que hizo Dios el primer día? Entonces, ese es el método de estudio bíblico de prueba de texto. Un texto aclara y aprueba el otro. ¿Correcto? Ujú. Es el método de estudio que está en Isaías 28 del 9 al 13, que dice reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá en Génesis 1 y otro poquito allá en 2 Corintios 4:6, entonces te Aclara, está claro. aclarando, te está diciendo la interpretación divina. Esa es la verdad absoluta, esa es la verdad del Espíritu Santo. Entonces usted no va a aceptar la interpretación privada de este ni de este, sino la interpretación divina. Amén. Y Sí. entonces todos los que estemos guiados de esa manera y estudiemos la Biblia así, estamos unidos hablando una misma cosa y en un mismo sentir, como dice acá, que todos estén hablando, que todos Ujú, estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque entendemos inteligentemente la interpretación divina del Espíritu Santo. ujú. Y con esos que estén así, son la iglesia triunfante y Dios los está sacando de esa iglesia militante y está haciendo ahorita pacto con ellos. Así que usted puede Amén. salir de ahí y entrar a esta iglesia que tiene una misma mente con la que Dios está haciendo pacto. Y cuando ya lo entiendas y tengas una misma mente y lo empieces a vivir, y todos estemos así unánimes en una misma mente y en un mismo sentir, unidos con Dios, con su mensaje especial y uno con nosotros, porque entendemos lo mismo, tenemos la misma interpretación divina todos, entonces viene el Pentecostés, viene la lluvia tardía. Y será derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, que ya empezó a Amén. ser derramado sus primeras gotas en el 2001, pero que va a ser ahorita derramado sin medida en la ley dominical. Pero tenemos Amén. que Sí. estar todos en un mismo sentir, en una misma mente. Allá en la iglesia, ay, tenemos que estar unidos para que sea derramado el Espíritu Santo cuando ni siquiera entienden el mensaje. Ya, Cuando pues. unos dicen no hay Espíritu Santo, otros dicen Sí, no, es sí. que es así, otros, allá no tienen unidad. No. Entonces, ¿cómo van a Bueno, recibir el Espíritu Santo? no, 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 no. Y Dios otra está cosa, ya, Dios y está otra, y ot- llamando a su iglesia triunfante a aceptar la interpretación del Espíritu Santo aquí para que tengan una misma mente, estén unidos en la misma interpretación, en un mismo mensaje y lo estén viviendo y ahí el Espíritu Santo será derramado. Esa es la amén. iglesia triunfante, porque la Sí. iglesia militante no es la iglesia triunfante. ¿Ok? ¿Entiendes eso, Leandra? Quiero Lo que grabes entiendo. esas Lo, palabras. La lo iglesia entiendo. militante no es la iglesia No es la triunfante. iglesia ¿A cuál triunfante, iglesia quiere pertenecer usted? ¿A la militante o a la triunfante? a la triunfante. Bueno, entonces recuérdelo, no se amañen mucho allá en el, No, no, no. en el No, no, club, María, yo no comiendo estoy. juntos, saliendo allá y hacer un especial o en dirigir esa confusión, ese caos que haya, no se amañe mucho. El Señor la llama a usted a ser de la iglesia triunfante, a entender estas Amén, verdades. ¿Ok? amén. Sí, sí. Entonces dice, comentario de Ellen White: los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Eso no fue lo que dijo Jesús cuando empezó su evangelio. Arrepentidos Ujú, y convertidos, porque el reino de los ujú. cielos se ha acercado y se les iba a Sí, acabar el sí. tiempo de gracia. Así empezó, porque dice, el tiempo se ha cumplido. Así que arrepentidos y convertidos Ujú. para que, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice allá? Espe- Marcos capítulo 1, que se me olvidan las palabras, porque eso es lo que hizo allá en Marcos, vamos a aplicarlo nosotras. Qué rico que Sí. uno les pudiera predicar siquiera una parte a esa gente si se dejaran. Ay, sí, pero no quieren escuchar mal. No, no quieren, no No quieren. Por eso quieren. es que le digo, usted no se amañe mucho, porque si usted va a aceptar todo esto, No, Mari, no, yo no me no va a amaño en tener ningún mucho lado. Yo tiempo. lo que quiero es mi salvación. Yo lo que estoy, me Exactamente. pongo en la mano del Señor. Miren lo que dice.
Marcos 1, 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, los Ujú. 490 años, ya se lo delineé. Y el Sí, reino de Dios se ha acercado porque estaba el reino de gracia, Jesús estaba entre ellos. Arrepentíos y creed al evangelio. Es lo mismo que está diciendo acá. Es lo mismo que sí, dice la hermana Ellen White acá. Lo dice acá en las exacto. escrituras de acá. Sí. Arrepentirse y humillarse ante Dios. Dice, dice, los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y daba fuerza a los llamamientos ardientes que dirigían tanto a sus hermanos como a los pecadores a fin de que se preparasen para el día de Dios. Ujú. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las escrituras? ¿Por qué existe esta ignorancia que usted, por ejemplo, no sabe, no supo decirme que era el movimiento milerita? Ahora que yo le hice una pregunta que no me acuerdo cómo fue, yo le dije, fue con el movimiento milerita. Sí, tú ¿Por qué preguntaste existe que, pues esta ignorancia tanto tiempo que han tenido para enseñárselo y no se lo han enseñado porque no lo saben, no, ya se les está saliendo porque cuando no lo hacen, no lo usan, no lo aceptan, la sabiduría también los abandona. sí. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por eso Cristo el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio de Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. El conflicto de Mm, los siglos, páginas 339 y 341. ujú. Esa bendición está en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 es la bendición de la que habla ahí. El Señor la pronunció porque ellos la iban a sacar. Pero, por ejemplo, yo le digo una cosa, si este hermano Jesús que dirige el grupo donde usted me abrió un día las puertas para enseñarle todas estas cosas que yo les di buen mensaje profético y él finalmente dijo que no estaba seguro de si eso era verdad, aun cuando yo se lo presenté con un escrito está. Y lo mismo la hermana Cecilia que dice que y usted fue testigo, como lo dijo allá, que no les hablara del 2001, que eso eran cuentos, que Dios la Ujú. perdone porque no supo lo que hacían y lo que decía. Claro, Si ellos no se arrepienten y no cambian de actitud, todas esas oportunidades que han tenido les van a volver a ser presentadas. sí. Y yo solo te digo a ti, Leandra, que está bien que te congregues con ellos, pero no lo hagas siempre todo el tiempo, más bien saca de esos tiempos que ellos se reúnen en ese grupo, congrégate una o dos veces y ese tiempo que te congregas todos los días, más bien métete conmigo a Zoom y avancemos en esto, para que les pueda ayudar a ver si conocieras aún en este día lo que toca a tu visitación, pero no quisiste. Mm, ¿Correcto? correcto. Porque ellos rechazan estas cosas y como tú has visto que yo he dado una interpretación mía o de la Biblia. No, no, tú ya no, ha sido de la Biblia. Entonces dice la siguiente parte. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. Ujú. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El, el mismo Dice, nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Apocalipsis significa revelación. revelaciones, sí. Significa que algo de importancia ha revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en los últimos días. Eso es para quienes las verdades de esos libros. Para Para nosotros los nosotros que últimos días, vivimos en total. los últimos Sí. días.
Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del Profecías. libro de Apocalipsis han de cumplirse. Esto lo dice la hermana White o el Espíritu Santo, la pluma inspirada, Testimonios para los Ministros, página 103. Pero usted irá a ver cuando, si es que este sábado, bueno, decidieron irse a hacer esposalud, cuando esta lección Ujú. estaba buena y buena para profundizar. Pues sí. Profundizar. Yo había dicho que no iba, pero por los poquitos que vayan voy a ir, porque les voy a hablar duro y constante y sonante, aunque no me dejen entrar más a la iglesia. Pero yo Claro. voy a usar esto porque para mí esto es una puerta que yo le he dicho, Señor, abre la puerta. ¿Cómo hago yo para entrarle a esa gente, Señor? Están muriéndose y no abren la puerta. Así. Entonces, incluso me estaban dando para que tuviera un repaso de un día y ya me lo quitaron. Desde que el pastor ese alto fue allá y se sentó con nosotros en la clase, que yo no me callé, yo dije clarito, seguramente les habrá dicho cuidado con esa señora, pero Así te dieron un día y te lo quitaron. sí, dos veces me dieron en el repaso de la escuela sabática, como dos o tres veces, hermana, tenga el repaso el día domingo, hermana, tenga el repaso el lunes, hermana, tenga el repaso el martes. Ya no me volvieron a dar nada, ya no. Mm. Y este hermano que está enfermo, uno que tiene, que es con una señora que tiene una niñita como con síndrome mongólico De Down, sí. de Down. Él, no, yo como que no soy vista en sus buenos ojos y cuando, ay hermana, pero hable poquito, yo no sé qué para darle parte a otro. Entonces, hermana, usted mirará cuando se reúnan en la escuela si es que tratan estos temas, que todo el mundo quiere hablar, pero ni siquiera quieren leer los comentarios de la hermana White, que No, son lo importante, pero cada uno sí va a darse de maestro y de profesor y a decir esto es ay, sí, así, 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 y he dicho como si fueran, como si fueran como si fueran el Espíritu Santo, para que lo que sí, ellos dicen sea lo que es. ¿Sí o no? sí, ¿Es así o sí, no? sí. Es verdad, mi hermano. Sigo con el siguiente párrafo de ese libro. Dios ha hablado y su palabra es confiable y debemos apoyar nuestra fe en una, así dice el Señor. ¿Hemos hecho eso nosotros? Mm. Sí, nosotros sí. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Ay, cuántas cosas no están pasando. La ley está ahorita en el falso reavivamiento en los Estados Unidos que se extiende a nivel del mundo con Trump, Mm. que están mandando las Biblias y todo eso, pero con sus mandamientos de ellos, con el falso De día de hombre, sí. reposo, que eso Mm. es paralelo al milenio temporal contra el que Miller predicó. Ellos no están reconociendo, ellos no saben en dónde están, ni de dónde vienen, ni hacia dónde van. Sí. Entonces dice, Dios ha hablado y su palabra es confiable y debemos apoyar nuestra fe en una, así dice el Señor. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Ahorita la guerra de Ucrania. Mm. Nosotros sabemos que Rusia va a ganar, Sí, pero no por lo que digan, no por lo que se esté mirando. Nosotros lo dijimos desde mucho antes, porque estamos estudiando en la Biblia los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Y eso está predicho en la Biblia, en Daniel 11 precisamente. Pero son cosas ya avanzadas que tienes que, yo veo que contigo a mí me toca como empezar de cero. ¿Me hago sí, a entender? la verdad. Para poder llegar aquí a lo último y por eso es que te digo, saca más tiempo porque dice que los santos de los últimos días redimirán el tiempo porque se ha desperdiciado mucho tiempo allá en las superficialidades y entretenciones que enseña la iglesia militante que no es la triunfante. Sí. Dice, y debemos apoyar nuestra fe en una, así dice el Señor. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que los comparemos con las predicaciones de su palabra.
Ah, o sea que Ujú. apliquemos la que está predicho en su palabra a los acontecimientos que están ocurriendo porque lo Sí, entendemos, ¿cierto? sí, sí. Porque el Espíritu Santo nos los ha mostrado. Dice, para que comprendamos que estamos viviendo en los últimos días y Ujú. queremos nuestras Biblias y queremos saber lo que está escrito en ellas. El estudiante diligente de la profecía será recompensado con claras revelaciones de la verdad, porque Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y eso está en Amén. Señales de los Tiempos, 1 de octubre de 1894. ¿Qué manera de personas ¿De qué manera de personas eliges ser? Eso pregunta la hermana White. Eso es párrafo 8 de, de, Ok. de, de testimonios para los ministros. Apuesto que esas cosas allá no las van a leer, hermana. ¿Usted qué? No, no, no. ¿Que Y ni leerán permiten eso? que tú la leas, ¿eh? Allá Porque, cada uno se va a sentir el maestro, el que más sabe, el que está por encima de ustedes y va a hablar duro y fuerte sus errores. sí, Y si yo me llegara, si usted vaya conmigo allá, no mentira, no vaya, todavía no vaya. Yo voy a ir por los que vayan allá y voy a hablar duro. Así sí, después ya no vuelva más. A mí no me interesa, sino que dejarles un testimonio. O sí. tal vez yo siga volviendo hasta donde me eche. Claro, Eso está, ¿eso cuál leímos? sí. Leímos fue la del sábado, ¿cierto? La del sábado, Ahora sí, el vamos a resumen ir a del hacer la sábado. del domingo, ¿correcto? El que lea entienda. El que lea entienda. Pero ya mi tiempo se ha Entonces, agotado, María. ¿cómo? Oye, ¿te parece si te toco esta noche y ¿Ya se te verdad, acabó el en vez de tiempo? sí, ya son las 12 y es que no tengo nada preparado, pero ¿te parece si esta noche te llamo y terminamos de repasar la lesión? Llámame y te mando un enlace y terminamos de Vale, repasar la lesión vale, profundamente. Y vale. para que veas, porque ahí en la lesión, uno de los comentarios de la hermana White habla de las reglas de Guillermo Miller y yo las Ujú. busqué, mira, las tengo ahí en la pantalla, pero el tiempo es enemigo, por eso te digo Eso que hay sí, que ¿verdad? redimir el tiempo, que en vez Sí, de meterte al grupo y allá, porque el hermano Jesús tampoco, ellos tampoco tienen las verdades. Ellos, porque por orgullo también, yo creo que es por orgullo, porque él dijo que yo había, bueno, no sé, no quiero hablar, pero él al final un día me dijo que él todavía no estaba convencido de estas cosas que yo predicaba. ya. Y Ya, pero entonces cuando uno no está convencido, que uno hace, estudia, busca, yo le dije, porque hermano, pues venga y si usted quiere dirigir al grupo, venga, estudielas usted, apréndalas usted para que dirija al grupo y no ha hecho ni una cosa ni otra. la otra. Bueno, pues yo en vez de, oye, ¿a qué hora tú te reúnes? Ah, ¿A qué hora? pues dígame a qué hora me llamas. Pues te parece a las 8:30, que es a la hora que yo empiezo, o quiere que empecemos nosotras más temprano. No, pues si quieres, si tienes tiempo, nosotros podemos empezar a las 7, Vale, ¿sí? vale. ¿Vale? Me hacen Sí, la llamada yo y creo- empezamos a las 7, porque es que entre más temprano, menos cansancio, vale, menos sueño y más el cerebro va a entender. vale, perfecto. Vale, Entonces te llamo a entonces las 7, María. vamos a orar entonces. Vamos. Ahora yo, Sí, ora tú. vamos. Maravilloso Dios, Padre bueno y de misericordia. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de escudriñar su palabra, Señor. Yo que tenía tantas ganas de aprender a escudriñar. Usted ha puesto su sierva, Señor, para que me enseñe. Gracias, bendígala mucho, Padre. Permita, oh Dios, que yo pueda tener un correcto conocimiento de su verdad. Padre, Amén. usted conoce mi vida y usted conoce mi corazón. Todo lo que haya malo en él, quítelo, Señor, porque yo me quiero salvar, yo no me quiero perder. Amén. Ayúdeme, Señor, a entender para poder enseñarle a otra persona. En su Amén. mano de amor nos ponemos, Señor.
Quédese con nosotros todo el día, Señor, con nuestros familiares, tocando sus corazones, Padre. Y permita, oh Dios, que esta tarde podamos otra vez reunirnos para Amén. seguir estudiando y seguir comprendiendo su palabra. Amén, Señor. En su mano dejo el día de mi hermana María, Señor. Amén. Acompáñele, cuídala y bendígala. Y lo mismo, Señor, si algo me ha faltado, permita que el Espíritu Santo termine de despertarme. Ahora que voy a terminar cocinando y escuchando lo que ya mi hermana María me ha dicho. Por lo tanto, en sus manos, Señor, también me pongo para que su Espíritu Santo me dé inteligencia y sabiduría de lo alto. Gracias por esta oportunidad, buen Dios, por amor a Jesús. Amén. 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 Órale, chiquitina. Bueno, pues nos vemos ahorita, querido. Vale, Dios la bendiga, pues Amén, igual. voy aquí. ¿Dónde está? Mejores canciones, influencer, parte 8. Número 5, Bombón de Karina y Hugo 23. Porque Hugo 23 es el micro preparado. Hugo 23. Interesante.